Vamos a analizar ahora la situación que vive Bolivia a 6 meses de la instauración del gobierno de facto y también luego de estas manifestaciones que se registraron este lunes en ese país. Nos acompaña para ello Gabriel Villalba, él es analista geopolítico. Gabriel, saludos. Gracias por estar con nosotros en Telesur. ¿Qué tal? Un saludo a Telesur nuevamente con ustedes. Sí, preocupante lo que acontece en Bolivia. Realmente nos duele a todos los Ujú. bolivianos. La represión es propio de un gobierno que en la medida que va perdiendo mayor legitimidad, porque en ningún momento fue legítimo, recurre a los aparatos coercitivos y coactivos del Estado y de mayor represión. Eh, Estamos todos preocupados y es bueno que se comunique a nivel internacional. Agradezco que lo esté haciendo Telesur y que comunique lo que está pasando en Bolivia, porque seguimos viviendo un cerco mediático que nos impide, eh, pues, decirle al mundo lo que acontece en nuestro país. La situación en Bolivia, que ya de por sí era delicada luego del golpe de Estado al expresidente Evo Morales, ahora se ha agravado con una crisis sanitaria también por la situación del COVID-19. Ayer veíamos estas manifestaciones en la región de Cochabamba de ciudadanos que exigen al gobierno de facto reabrir la economía para poder tener un sustento y poder llevar alimento a sus hogares. Significa que el gobierno de facto de Yanine Áñez definitivamente no ha sabido canalizar una ayuda eficiente para estas poblaciones. Así es, creo que la pandemia global, nadie se la esperaba, evidentemente, ningún gobierno estaba preparado, evidentemente. Mucho peor un gobierno de facto, ¿no? Impuesto con la fuerza, impuesto por los policías, impuesto por los militares, que se debería haber tomado medidas de orden socioeconómico, vinculado, obviamente, a medidas de salubridad. Esta combinación es fundamental para combatir una pandemia. No se ha hecho en Bolivia, no se han tomado medidas ni de orden en el orden de salubridad, ni tampoco en el orden socioeconómico. Es por eso que la gente, también en un reclamo legítimo, dice, pues, nosotros tenemos la necesidad de salir a trabajar. No es que en Bolivia hay gente loca o ignorante, como quiera hacer ver el gobierno, sino gente que tiene necesidades tangibles, gente que no puede llevar el alimento a sus hogares, gente que tiene hijos que les piden también comer, ¿no? Y salen en protestas legítimas pidiéndole al gobierno que precisamente brinde las medidas socioeconómicas como las medidas de salubridad, combine ambos aspectos. Actualmente no está haciendo absolutamente nada el gobierno, ¿no? Actualmente la población de Cara está siendo asediada por policías, por militares y por grupos paramilitares. Esta es una situación que tiene pues a toda la región en zozobra porque se vive en un terrorismo de Estado que recordemos, 37 muertos en Bolivia, 500 heridos, datos oficiales de la CIDH y de la Defensoría del Pueblo en Bolivia. Se tiene todavía el trauma en esa misma región, en Cochabamba, de Sacaba, que tuvo 6 muertos, 115 heridos, 200 arrestados. Se vive un terrorismo de Estado y la gente teme eso, ¿no? Teme nuevamente ser masacrado como en Sacaba, como en Sencada. Es por eso también que es importante decirlo al mundo y denunciar esta actitud que tiene el gobierno de facto boliviano. La pregunta que cabe en toda esta situación es, en medio de este escenario, de esta crisis sanitaria, además de la crisis política que vive Bolivia, las poblaciones salen al gobierno de facto a pedirle pan y a pedirle también una garantía sanitaria. Y la respuesta del gobierno de facto es enviarles fuerzas militares, fuerzas policiales para reprimirlos con gases. ¿Quién entonces protege a estas poblaciones si no hay un gobierno si no hay un gobierno que lo haga? Exactamente, no hay un gobierno ni legítimo ni legal en Bolivia. Un gobierno que ha optado por los aparatos coercitivos y coactivos del Estado en su máxima expresión porque está detentando actualmente el repudio popular de todos los sectores, no solamente los sectores populares, sino sectores clase media, incluso sectores que en algún momento los apoyaron. Tiene este repudio social, colectivo, masivo, y es por eso que se apoya en la fuerza, se apoya en los militares, se apoya en los policías, y hay que ser claros y enfáticos en esto, no en todos los sectores de una policía y un ejército, ya que estas fuerzas están estratificadas también, y muchos sectores medios y sectores de base de la policía y del ejército también han manifestado su repudio, porque, por ejemplo, los policías se los manda en primera línea de combate sin ni siquiera las medidas de bioseguridad correspondientes, y un
ministro de gobierno, Arturo Murillo, que todavía se hace la burla de ellos y les dice, tampoco hay que vestirse como extraterrestres, ¿no? Quiero hacer énfasis en que el domingo 10 pasado se realizó un petardazo y un cacerolazo contundente en todas las ciudades de Bolivia, en rechazo, en repudio al gobierno de facto de Yanine Áñez. Y precisamente en Cochabamba, la región donde ayer se protagonizaron los enfrentamientos y la represión policial y militar, en esta región de Caracara, sobrevolaron helicópteros militares. Helicópteros militares que posteriormente se filtró un audio de un grupo paramilitar, y esto es una información pública, el grupo paramilitar se llama Resistencia Juvenil Cochala, que en su audio de WhatsApp dice: ya tenemos identificados a los dirigentes, ya tenemos listas municiones, ya tenemos listo armamento y tenemos listo escuadras. Así se refieren en términos militares para reprimir a esta gente. Entonces, la gente que está protestando, que está en todo su derecho de manifestarse en contra del gobierno de facto, de forma pacífica además, está siendo intimidada, cercada por grupos policiales, militares y paramilitares. Es una situación realmente lamentable la que estamos viviendo acá en Bolivia. Y en medio de todo esto, todavía no se vislumbra a corto plazo una solución política a la crisis que se desató luego del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Las elecciones están en una especie de limbo. Se estima que pudieran celebrarse en los próximos 90 días, pero eso, debido a la situación del coronavirus, es muy incierto. Así es, también hay que romper con el bulo y es importante que ustedes como medio alternativo de información realmente lo hagan y que nos permitan comunicar esto. Ese bulo, esa falsa información de que sería el movimiento al socialismo el que estaría insistiendo a rajatabla que las elecciones se realicen. Esto es una mentira, es una falacia, ya que el proyecto de ley para fecha de nuevas elecciones fue presentado por el Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral que tiene como presidente a Salvador Romero puesto en ese cargo por Yanine Áñez y por Carlos Mesa. Fueron ellos quienes presentaron el proyecto de ley para que incluso las elecciones sean en 60 días, en plena pandemia. El movimiento socialismo, con su bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, determinó que sean en 90 días, eh, considerando esta situación del coronavirus, ¿no? Entonces, no es que el movimiento socialismo estaría insistiendo a rajatabla que las elecciones sean de inmediato. Por supuesto que tenemos que preservar la vida. No en vano el eslogan del movimiento socialismo es primero la vida, ¿no? Y está obrando en consecuencia con esa filosofía. Creo que es también importante decir eso y resaltarlo en todos los medios internacionales, ya que los medios locales están totalmente estableciendo un cerco mediático que tergiversa todo esto. Definitivamente, por eso es importante seguir dándole cobertura a lo que está pasando en Bolivia. Gabriel, gracias por haber sacado su tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Denunciamos nuevamente por esta vía los decretos supremos 4231 que limita la libertad de expresión, 4232 que incrusta a los transgénicos en Bolivia, y nos solidarizamos con toda la población de Caracara, de Cochabamba, que está sufriendo, nuevamente lo digo, el cerco policial, militar y paramilitar. Muchas gracias a Telesur. Gracias, Gabriel. Hasta la próxima.